Hola Fari, mucho gusto, muchas gracias por participar con nosotros en esta entrevista. Faride es maestra de la Facultad de Psicología, es maestra en Ciencias Penales y actualmente coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas. No sé si algo más que quieras comentar de ti. Primero, muchas gracias. La verdad me siento muy agradecida. Siento es un honor y un privilegio poder ser parte de este intercambio, de este diálogo. Gracias. Me parece un espacio muy bonito para nuestra profesión y sobre todo habiendo celebrado casualmente ayer, ¿no? Sí, El día ya de saliendo de nuestra la profesión. celebración. Sí. Muchas gracias, Fari. Fari, la primera pregunta aquí, vamos a estar entrevistando a Faride, vamos a estar conociendo un poco de su trayectoria y de lo que ha hecho. Y la primera pregunta, a lo largo de tu carrera, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste que hiciste psicología? Es una buenísima pregunta. Yo creo que me remonto como a mi primera experiencia profesional en la Procuraduría General de Justicia. Okay. En ese entonces yo calculo que estaba en tercer año y tenía que ver con servicio social. Tú estabas en servicio social. Sí, sí, Okay. sí. Sí, yo creo que mis primeros contactos fue empezando a trabajar dentro de algunos programas especiales en la facultad, en un área que en esa época era emergente y se conocía como psicología criminológica, ¿no? Okay. Pues estoy hablando hace como 25 años, ¿no? No estaba ni siquiera egresada, pero como la inquietud de ver y conocer una realidad que tenía que ver con el sistema de justicia, me hizo como, bueno, se abren estos programas, ¿no?, de las instituciones. Yo vi Procuraduría General de Justicia y el imaginario que yo tuviera y que pudiera hacer, lo encontré ahí, ¿no? Y esa primera experiencia tuvo que ver con, digamos, una llamada, de hecho. Realmente yo estaba en un área que se llama Servicios a la Comunidad. O sea, ¿recuerdas el día justo? Sí, casi, ¿no? Va, perfecto. 25 años, pero porque fue una experiencia que yo sí creo que marcó mi experiencia, o sea, mi camino profesional, ¿no? Ya. Yo estaba en un área que se llamaba Servicio a la Comunidad y lo que hacía era llevar registros de los adolescentes que habían cometido alguna falta grave, que para la ley era una infracción, y tenían cúmulos de registros que yo pasaba, pero yo decía, esto tiene que haber algo más. Y entonces en los pasillos un día di con una agencia que era delitos sexuales. Cuando saben que yo estudiaba psicología, me dicen, oye, tenemos un caso, no sabemos qué hacer, ¿será que tú puedas hablar con la adolescente? Y la historia del adolescente era en un área del sur de aquí de la ciudad, había vivido un asalto sexual, era ella perteneciente a una religión muy cerrada, ¿no?, en donde su vestimenta, el cuerpo era algo como muy privado, y después de este evento el tema era que en la agencia decían, es que ella se quiere morir. Se quiere morir y tú que eres psicóloga, te decían, no habías ni egresado, pero tú sabes de eso, entonces habla con ella. Entonces la primera vez que yo siento que fue en tercer año de la carrera en mi contexto de servicio social, y era muy agreste, no había más, o sea, era como un poco llegar a un escenario que tampoco entendía que podía ser un profesional de la psicología. Y en el primer contacto con ella fue cuando descubrí, ¿no?, el desamparo que las personas tenían al haber vivido una situación altamente adversa y que tenían que iniciar un camino de reclamo de lo que no debió pasar. Y fue ese momento del que yo creo que... Cuando haces ese primer contacto con esta persona, ¿no? Exactamente, sí. Y donde pues revela, ¿no?, obviamente toda su historia, su miedo y el poco valor que sentía. Decía, es que yo ya no valgo nada porque en mi religión ya estoy manchada. Y ella pensaba, me voy a ir al infierno. Entonces como que todas esas ideas y decir, enfrente de ti hay una vida en adolescente de 15 años, ¿no? Y tengo que recordar, ¿no?, que una experiencia que fue muy fuerte es que mi primer contacto con ella fue en una salita donde había denunciado de que era tan pequeñita como un cuarto dividido, en donde para hacer el examen médico era tal vez como
no sé, lo que equivale a 3 ladrillos, ¿no? Ok. Por, ¿qué será? 2 metros, donde hacían el examen médico. Y tenía una puerta que era un poco como transparente, se veían las siluetas, ¿no? Entonces era altamente invasivo para las niñas, para los niños, Para todos. para las mujeres que iban ahí. Y dije, algo no está bien, ¿no? Sí, sí. No lo sentías adecuado. Sí, exacto. Ok. Y eso era parte de todos los días. Y yo la primera vez fue en ese intento de Ok. establecer un medio para mitigar, Ya. ¿no? Ni siquiera en ese momento reparar, mitigar a lo mejor eh, la experiencia tan agreste que alguien podría estar teniendo. Oye, Fari, una pregunta. ¿Y en qué se acercan a ti las autoridades de esta unidad y la atiendes? ¿Tienes un poquito más de entrada? O sea, ¿adquieres un poco más de entrada en el medio? Sí, fíjate que creo yo que ese fue Ok. como un punto de partida Va. para mucho que vendría en el futuro y para mucho que muchas otras personas han hecho. Entonces, eh, el solo hacer ese, si quieres, primer auxilio Sí, sí. psicológico y muy así acotado, dijeron, Ok. entonces vamos a Porque te aventaron al llamar. ruedo, ¿no? O sea, Sí, te dijeron, tú vas tal porque eres cual. psicóloga. Y creo que, pues, por tu visión y todo, lo atendiste y me imagino que pasó algo, por eso te pregunto. Sí, sí, pasan cosas, ¿no? Claro, dentro del operativo, de la practicidad, era así como, bueno, es ser importante que... Y entonces empieza a pasar Ok. en donde la facultad hace un convenio, Ya. porque en esa época, un poquito estoy hablando tal vez ya del 2002, 2001, 2002, se hacen unos convenios Ok. en los cuales personas, sobre todo de España, digamos con las colaboraciones que la universidad tenía, entramos en contacto con la psicología que ahí se llamaba jurídica y forense. Ok. Entonces pasamos de psicología criminológica, ¿no? Y una tradición Ok. mucho más orientada a la conducta antisocial y, pero las víctimas, ¿no? Y los niños Ya. y la violencia en las mujeres. Entonces se amplía, llegan cuadros a formarnos de Europa, Ok. ¿no? Y eso ayuda mucho a que la escuela que existe en Yucatán hoy esté más Ya. avanzada, incluso que en otras partes de la República, que creo que ya estamos en un mejor lugar, un muchísimo mejor lugar Sí, en sí, general. sí. Pero eso tuvo mucho que ver, como Sí, ya. esa, digamos, exportación, ¿no? Sí, sí, sí. De buenas prácticas que llegan a un ambiente que es académico, como esa nobleza que tiene la universidad. Y entonces, pues ya en el ímpetu a lo mejor de las primeras personas que nos estábamos forjando y que ya habían a otras personas Sí, sí. también trabajando en la práctica, Ya en la ¿no? práctica. Tal, En la práctica, pero pues teniendo esa necesidad de otras herramientas, tal vez, ¿no? Sí, sí, total. Sí, porque cómo formulas a veces esquemas y entonces te va guiando la Ok. intuición, lo que va funcionando y ahí se hace como la primera escuela, siento, digamos, en Sí, sí, esta sí. área que se va orientando ya no solamente a la criminología per se, sino a la atención a víctimas, que es, digamos, un poco el amor de mi vida también. Ok. ¿Tú empiezas a trabajar un modelo específico a partir de eso o ya te integras a otros modelos? Sí, lo que creo que pasó es que a partir de casos como el que platico, ¿no? Empezamos a pensar que como en el sistema, lo que sí se podía y lo que no, porque el mismo sistema te puede decir, mira, auxílionos Y en aparte no esto. había nada. No había nada. O sea, creo que trabajar en tierra también es muy fértil, ¿no? Trabajar así. Sí, y justo pasan, bueno, abrimos un servicio en 2005 Ok. como un programa chiquito en la facultad que está aquí en San Esteban, ¿no? Sí. Porque las personas empezaban a llegar a una clínica que era un servicio muy pequeñito, tenía una sala, 2, 3 estudiantes, una profesora Ok. que supervisaba, pero empezaron a llegar casos donde decían, miro que es facultad de psicología y se bajaban del camión con casos, por ejemplo, de abuso de niños. Eso Ok. fue lo que más nos empezó a Y en llegar. ese momento no daban ese tipo de Y atención. no se daba. Entonces Ok. empezamos a crear como, yo le llamaba un filtro, ¿no? Ok. Porque empezaban como las responsabilidades legales que eso implica y la figura de la profesión. Sí, sí.
Entonces hicimos unos Sí, como que filtros. cosas más serias, casos más específicos que ya en consulta, cuando te llegan, o sea, tienes que parar un poco, ¿no? Y ponerte a pensar cómo vas a abordarlo, creo. Sí, justamente, ¿no? Ok, Y que tampoco era como la cultura de la legalidad en la profesión, ya, tampoco era lo más, no estábamos tan ya. documentados. Entonces empecé a hacer una convergencia y yo creo que como que ese de boca en boca, ¿no? Entonces empezaron a llegar más casos, entonces lo convertimos en un programa, luego hicimos una adscripción de un servicio social que se fomentaba para trabajar con ese semillero. Empezamos a hacer Ya, como un semillero, eso 2005, 2007, ya dije, bueno, aquí hay que hacer un modelo, porque ok, ya nos hablaba, entonces había que presentarse. Obviamente teníamos en el semillero gente en formación, que también teníamos que cuidar esa práctica protegida. ok, Así que creamos un modelo y ese ya, modelo ya tuvo que ver en 2007 en adelante con la creación de una unidad que se llama Unidad Universitaria de Clínica e Investigación Victimológica, ok. más fácilmente UNIVIC. Univic, UNIVIC. Y bueno, ha sido el semillero y hemos ya podido, con el paso del tiempo, ¿no? Crear ya, por ejemplo, metodologías reparadoras, ¿no? ¿A qué me refiero? La más icónica era preparación y acompañamiento. ok, Era preparar a las personas que iban a denunciar con estos protocolos que habían llegado a Europa, algunos que eran asequibles, entonces adaptar un poquito. La Corte luego en 2012, por ejemplo, puso atención, decir que había que tener lineamientos, o sea que las personas no podíamos llegar así, no tener ciertos ya, derechos, garantías, y saca el primer protocolo de la Suprema Corte, que ahora se llama para casos de partición de justicia con perspectiva de infancia, ok, pero que es una edición nueva, como más ad hoc a toda la protección de los derechos, a la justicia adaptada, pero en esa época estábamos viviendo en el país la reforma penal y no sabíamos si, ahora eran audiencias, ahora ibas a conocer al juez, antes no. Vivíamos tantas experiencias, yo diría hasta icónicas, ¿no? Porque llamaban a niños para carearse con su agresor, que ok, tenían 9 años, y tú decías, yo no soy abogada, soy psicóloga, pero sé leer, y en la ley dice que había en la Constitución que todo niña, niño, adolescente, dice menor de 12 años, en casos de delitos sexuales, secuestros o delitos graves, no deben carearse con su agresor. ok, Entonces, ¿por qué esas prácticas? Y al final esos cuestionamientos llevaban a convergencias con gente que tenía como este criterio interno, ¿no? Esta a veces madurez profesional que la experiencia va dando, ok, este sentido mucho más juicioso, forjándose, hambre de conocimiento, que entonces yo creo que se fueron formando estas, digamos, esta escuela ok, que hoy por hoy ya como más asimilada, ¿no? ya, Para la atención en general a las víctimas. Entonces, eh, pues ha sido un camino como de mucho arar, sí, pero también de mucho fruto, ¿no? ok, Hoy por hoy como pues ya casi 25 años, sí creo que hay gente muy profesional que se ha forjado en este camino y que ha sido bastante reconocido que en el Estado tenemos buenas prácticas desde hace algún tiempo, que otros estados incluso ni siquiera todavía les llega, ¿no? Entre ellas la preparación y el acompañamiento. ok. Digo, en parte de atención a víctimas, ¿no? Porque Ujú. también creo que mucha del trabajo que has hecho, y te reconozco y te agradezco Mm. también, es en prevención del delito. Mm. Entonces, a la par llevabas programas comunitarios, ¿no? De prevención del delito. ¿O es parte de lo mismo? No, sí, realmente esto surge, no, Ok, te agradezco el. Sí, porque surge porque llegaban tantos casos, sí. particularmente, nosotros ya sabemos, O ¿no? sea, Es si la algo unidad que, tú la creas, ¿no? En fiscalía de prevención. sí, pasa que creamos esta unidad en la UADI, hay un cambio en la ley Ok, orgánica de la Fiscalía y se crea un área
atención a víctimas. De hecho, es toda una vicefiscalía que era Ok. atención a víctimas, prevención del delito y justicia restaurativa. Ya. Entonces, cuando se bautiza eso en la fiscalía, estoy hablando 2008, cuando yo en fiscalía empiezo, Ok. más bien regreso después del servicio social, Sí. trabajar unos años iniciales, ¿no? Regreso en 2008 a invitación de, en ese tiempo, una subprocuradora que llega a esa subprocuraduría en su momento nueva, hay un cambio y se vuelve una vicefiscalía de justicia restaurativa, y me invitan para decir, oye, ¿eso qué hacen para preparar víctimas? ¿Podríamos hacerlo aquí? Okay. Y entonces yo, la verdad fue una invitación que yo, así como estuve muy contenta, fueron 4 años. Y de ahí que tú y yo nos conocemos, porque justamente llegas en prevención del delito, y se diseñaron programas. Y con la libertad, ¿no? De crear cosas. Sí. Perfecto. Que eso se agradece mucho cuando sabemos que los sistemas son tan, ¿no? Poderosos a veces en su cómo generar justicia y cómo también el modo de llegar. Finalmente, eso de prevención del delito se da justamente por esto. Y particularmente, un poquito antes de esa llegada, sí decir que veíamos tantos casos de abuso sexual que decimos, es que tiene que haber, entonces, algo. Entonces, en las narrativas siempre es que me dijo que era un secreto, que era un juego, pero que no lo podía decir, y aparecía esto de la secrecía, que es como muy cultural. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer como un programa que prevenga, o sea, que alerte a los niños y a las niñas, ¿no? Y hay herramientas. Que vea que si ven, o sea, que si alguien les dice eso está mal, o sea, como que alguien se lo diga. Sí. Tu persona de confianza, de las mismas narrativas, ¿no? Y bueno, fuimos extrapolando, ¿no? Ahí surge el de boca en boca, mi cuerpo nadie lo toca, ¿no? Que es un programa que pues sale, como que hemos levantado evidencia de su efectividad, ¿no? Si hay diferencia entre pasar, y no es solamente informativo, sino tienen que apropiar esos elementos. Y mi conclusión siempre de esto es el arma más poderosa, la herramienta más efectiva para proteger a un niño es él. Es el mismo. Ella. Sí. Y solo puede hacer si discriminas, si sabes, si pues si es mi persona de confianza. Esto es un secreto, peligro, ¿no? En esa misma sintonía, ¿qué le dirías a una persona que ha vivido una situación traumática y no sabe por dónde empezar? Su camino. Voy a ligarlo a lo mejor con una frase que hace muy, muy poquito tiempo creo que fue como muy sanadora, ¿no? Y tiene que ver uno, que la persona sepa que la vergüenza debe cambiar de lado. Ok. ¿no? Sí. Y esa frase es de Giselle Pelicot, o sea, el caso francés que yo creo que, o sea, tan reciente para nosotros, tan abrumador, que yo lo veía y decía, ¿cómo sanamos el trauma ahí? Porque ella ni siquiera puedes recordar, puedes no recordar, puede haber una memoria explícita, pero la más poderosa es la implícita. Y entonces ella veía lo que le hicieron por años y que fue tan cruento. Es de los casos, y posteriormente se han dado otras revelaciones. Y yo decía, ¿cómo? ¿No? O sea, con todo el tiempo y todo lo que, además todavía seguimos aprendiendo mucho sobre las intervenciones informadas en trauma. Ahora ya sabemos cosas que nos saltan en tiempo. Entonces, cuando ella el día de su juicio va tan entera y directa, y todos los colectivos que van a apoyar la habían mexicanas, que le fueron a cantar la canción Sin Miedo, yo dije, qué bonito poderlo acompañar así como simbólicamente, ¿no? Pero lo que ella dijo es que la vergüenza tiene que cambiar de bando. Yo eso le diría a lo mejor de inicio, y eso es como romper también la vergüenza de que lo que te pasó es tu culpa, y que incomodar por lo que pasó. Entonces
es a veces reforzar el silencio. Okay. Entonces yo creo que eso rompe el mito de ese silencio, ¿no? Y que bueno, esa experiencia del trauma es lo que pasó, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que pasó no es la persona, ¿no? Yo creo que eso es lo que diría. Lo primero, ¿no? Para este camino de sanación, Sí, ¿no? exactamente, sí. Sí, sí, sí. ¿La psicología puede aportar justicia? Sí, yo creo que sí. Sí. Mucho, mucho, mucho. A veces pienso que algunas psicólogas, colegas y psicólogos que han estado y que están en el sistema de justicia, lo cual, la verdad, digo, aprovechando, ¿verdad? Sí. Reconozco mucho el trabajo hay una unidad especializada ahorita en el Poder Judicial que está llevando audiencias especiales para niños con un modelo SAPCOV. Ese es un esfuerzo enorme, igual eso, y son muy profesionales. También hay colegas, por ejemplo, recuerdo algunas en el Instituto de las Mujeres, Sí. el municipal, que están volviendo a revolucionar su modelo para hacerlo informado en trauma sensible, adaptado. Personas con las que hemos trabajado históricamente en algunos procesos, como yo creo que esas buenas prácticas deberían permear, ¿no? Okay. No siempre lo logramos, pero creo que siempre existe el esfuerzo y yo creo que, bueno, hasta hace poco, bueno, se dio el año pasado la ley de adopciones y se estableció un modelo y hubieron personas de un departamento de adopciones de la Prodenay que trabajaron día y noche, esto es real, para cambiar un modelo distinto, ¿no? Entonces, creo que la psicología a veces entra en suplencia a favor de las personas. Y esa es una manera de hacer justicia, como le decimos, sanadora, ¿no? Sanadora. Que hasta como el término me gusta, ¿no? Como terapéutico, más que alivie y mitigue, ¿no? ¿Qué señales debemos identificar en determinado momento para poder prevenir estas situaciones? Tal vez en algún contexto, pues, familiar o en algún contexto de que le podemos recomendar a alguien. Sí, muy sencillito. Este autor Van der Kolk, ¿no? Gabor Mate, que son médicos, pero han estudiado tantas formas de trabajar con las experiencias más críticas y adversas que decían, escucha a tu cuerpo, ¿no? Si tu cuerpo te dice, cuando tu cuerpo te dice, aquí no, miedo es una alerta, algo que no me incomoda, no me hace sentir bien, o sea, sí creo que nosotros la mayor capacidad que tenemos tiene que ver con adaptarnos y con ello tu instinto de conservación. Y en el fondo creo que ahí está, solo que a veces es como ahogada, ¿no? Tu contexto marca. O como eso. Forzada, ¿no? Como eso de los niños, no quiero saludar, salúdalo a fuerza, ¿no? Como ese tipo de cambios de repente poder hacer, no solo como padres de familia, sino como psicólogos o como personas pues que convivimos con otras personas, detectar esta incomodidad, ¿no? Creo que es muy importante. Sí, 100%, sí. Sí, entonces yo creo que como que tu instinto más esencial, aunque te hayan enseñado todo lo contrario, es, o sea, si tú dices, ¿qué te dice tu cuerpo, no? O sea, no, aquí no me gusta, me incomoda, me da miedo, ¿no? O sea, a los niños les enseñamos que el miedo es bueno desde que te alerta, ¿no? Entonces, ¿no? Una persona puede ser en una relación de pareja, esas señales que empiezan, ¿no? Pero bueno, hay no solo eso, pero creo que eso las personas lo podríamos tener presente como un instinto de conservación, ¿no? Bueno, otra pregunta como docente y como investigadora, ¿cuál crees que es el mayor desafío de la formación de los psicólogos hoy, con referente a todos estos temas que estamos platicando? Yo creo que el mayor desafío tiene que ver con lo que colegiamos y lo que consensamos. Creo yo que no hay una única psicología, ¿no? El
existen para nosotras tantas metodologías, tantas, bueno, abordajes incluso terapéuticos, etcétera. Entonces yo creo que el mayor desafío sí tiene que ver con esto de una psicología que sea científica, pero que también sea humana, Okay. ¿no? Con la dignidad de la persona y plural, ¿no? Porque creo que también en la profesión se puede hacer un juicio muy estricto sobre descartar esta terapia, porque, Okay. ¿no? Y en los casos más extremos, lo que la ciencia nos dice, ¿no? Incluso es que diversificar, ¿no? Complementar, hacen los modelos mucho más integrales, mucho más, ¿no? Entonces yo creo que es un desafío poder ser capaces, ¿no? De Okay. incluir eso y que a lo mejor en los programas de estudios en psicología tempranamente, ¿no? Se integre y se formule las experiencias que puedan dar mayor capacidad para integrar esto, ¿no? Okay. Yo creo que ese es el mayor desafío, ¿no? O sea, como entrar en campo de acción, ¿no? O sea, Por supuesto, y practicar. sí, y, y, y abrir un poco como el panorama, ¿no? Okay. Yo no sé, pero ahora creo que lo de ciencias de frontera, ¿no? O sea, en realidad yo creo que la psicología es así, ¿no? O Okay. sea, ahora los proyectos, que sea ciencia de frontera, ¿qué significa? Que tengan convergencia varias áreas, o sea, que no sean unidisciplinares. Y un desafío para nosotros interno tiene que ver eso, ¿no? La frontera entre una psicología social, educativa, clínica, ¿no? O víctimas, Ya. ¿no? O sea, más Como que romper esta ciencia parte psicológica de rígida, ¿no? frontera. De no integrarse. Uh-huh, Ok, uh-huh. muchas gracias. Si pudieras dar un mensaje hoy a alguien que está atravesando algún momento difícil y que no siente la salida, ¿cuál sería tu mensaje? Buscar ayuda. El recurso psicológico, o sea, se considera una fortaleza el pedir ayuda, ¿no? Tal vez no sepas cómo, pero es altamente probable que haya alguien, una persona que inspire confianza, que inspire Ok, esa persona, podría tener un poco de luz, es pedir ayuda. Esa es, yo creo que, eh, como lo más importante para empezar, ¿no? te he visitado estos días para ponernos de acuerdo para la entrevista y sí algo genuinamente que me gustaría preguntarte es ¿qué te da esperanza en esta profesión? Ay, que me dé esperanza, sí, me sostengo de ella. Sí. Porque es esta área, hay que decirlo, Sí, tienes que tener así mucha capacidad de tolerancia al malestar. ok, Este, y a la frustración. Pero me da esperanza, paradójicamente, ver finales felices. ok, ¿Qué es finales felices? Eh, Ana Frank en su diario decía, dice, no veo la miseria que hay, sino la belleza que aún queda. ok. Siempre queda algo, ¿no? Aún en la historia más dramática que en esta área, en la atención a las víctimas, nunca te dejas de sorprender. Y creo que eso es importante. Okay. Porque si no nos sorprende, entonces ya nos mimetizamos como con el dolor de una manera no positiva o Sí, sí. esperanzadora. Entonces yo creo que a veces hay pequeñas victorias, Ok. ¿no? Entonces ayer justamente en un caso, ¿no? Decía la familia, es una pequeña victoria. Y yo, sí, eso, pequeñas victorias. Entonces yo creo que al final, cuando después de muchos años alguien llega a su resolución o pudo llegar a denunciar y a decir lo que le ha dado mucho trabajo, creo que esos son victorias y tienen que ver con esos finales, ¿no? Ah, Entonces, creo que a veces el dolor, ¿no? También puede sacar, y creo que lo comparto con varias colegas ahí en UNIVIC, que decíamos que a veces hay una nobleza en los sobrevivientes, que es esa nobleza humana, es decir, en medio del dolor a veces encuentras perdón, en medio del dolor de repente así una lucecita que es compasión.
en medio de ese dolor a veces encuentras una ternura en la persona. Y eso para mí es belleza, que lo atestiguas en una intimidad con las personas, ¿no? Y esto que mencionas, muchas personas me hace, que estamos platicando hace rato de instituciones y todo, cuando llegas a que te atiendan o cuando llega una persona a denunciar o alguien, como que en el imaginario está que vas a toparte con pared o que vas a encontrarte con personas tal vez que no sean tan empáticas con esto. Siempre he pensado que puede ser que el día a día les gane a las personas y puedan estar en una situación ya de están nublados, están, no sé, muy estresados. ¿Qué recomendarías ante estas situaciones? Tanto para los trabajadores que están en esa situación de desgaste y para que no pierdan la sensibilidad, para que no pierdan esta esperanza tal vez, sí. Y a las personas que van como usuarios. Sí. Sí, yo pienso que en algún punto, por sobrevivencia, muchos servidores públicos tienen que entumecerse, ¿no? Para ser efectivos, ¿no? Esto como en los sistemas de autocuidado está documentado, es el tema de enfocarte en la tarea. Entonces, aunque te conecta el dolor de la persona o su sufrimiento o su experiencia, te orientes en la tarea. Por eso en muchos sistemas de cuidados en profesionales que cuidan o que atienden víctimas, duelos, muerte, catástrofes, etcétera, está expresión emocional, porque es una manera de prevenir el entumecimiento, ¿no? Y es sencillo, no es complejo. Es laborioso. Sí, claro. O por ejemplo, claro, en lugares que pueden ser tan titánicos de muchos casos, tu agenda llena, ¿no? Entonces, tienen que hacer pausas. Hacer pausas, ¿no? Es muy importante. Y hacer pausas, hay gente que necesita no hacerlas en el día, pero sí en la semana. O necesita en sus vacaciones soltar todo y ser la persona, y no importa lo demás. Es importante hacer pausas. Pero tener ese tiempo para el cuidado de la salud mental. Sí. Ahora sí, como regla, ¿verdad? En los lugares como que van a tener violencia, ¿no? Y cualquier situación que aluda al dolor humano, es un ejercicio de disciplina. O sea, sí es importante que no quede solo en la persona. Y yo creo que del otro lado no puedes pedir entendimiento. O sea... Claro. ¿Por qué? Porque al final el mismo dolor y la experiencia exacta como que amplifica la alta sensibilidad sobre el trato del otro. Entonces es un trabajo muy exigente. Por eso, o sea, como que este reconocimiento a la gente que se sostiene en años y años en sistemas de justicia y seguridad. Porque siempre demanda mucho de ellos, ¿no? Y sé que algunos sistemas ya tienen como en su regulación los ejercicios de autocuidado. De una u otra manera, hay una práctica que es el Día Violeta, que el ayuntamiento acaba de implementar, y entonces todas las mujeres que atienden casos de violencia, ¿no? Sus sistemas que están diseñados, hay un refugio, está el instituto también, pero tienen un día al mes totalmente de detox. Y esas medidas son extraordinarias, ¿no? Y sostenerla creo que es una buena práctica. Pero sí hay que hacer algo. O sea, si estás encargado de esas áreas o si puedes influir en eso, hay que hacer algo para parar. Sí, hacer pausas es importante. Y bueno, luego hay metodologías como muy específicas, ¿no? En el autocuidado, como dicen, es atención a los que cuidan o atención a intervinientes, que son prácticas que son de contención, ¿no? Para que todo el dolor que tú puedas cargar y venir de tu mochila también se descargue y no llegue a casa y se reproduzca de otras maneras, ¿no? Porque puede ser una cadena también. Sí, y un efecto contagio, como que digas, hoy vi el caso más dramático que en años no he visto. Y como que tú lo recibas, ¿no? Y se quede en tu pecho y llegas a tu casa y a tu pareja, ¡pum!, se lo regales. Y entonces él no acostumbrado, ella no.
acostumbrada, de repente no duerme porque tiene escenas que imagina, ¿no? Entonces, esto previene también como ese efecto contagio. Okay. Perfecto. Son las señales también como profesionistas que podemos ir tomando en cuenta a la hora de estar trabajando en ello. ¿Un hábito o cuidado con el que procuras tu salud mental? Yo sí me disciplino en hacer mis pausas. Okay. Sí, he tratado de ser, ¿no? Es algo que aplico mucho. Y últimamente también hacer cosas que no son psicología. Ok. Entonces, como que tomar carpintería. Ok. ¿No? ¿Alguna habilidad sí, o alguna cosa diferente? Sí, Bien. sí. No, o sea, otra habilidad, reforzar. También me gusta mucho la parte espiritual. Okay. O sea, me gusta rezar, ¿no? Me gusta como intentar como tener tiempo mental que vacíe, ¿no? Okay. Como ejercicio, o sea, tiempo solo íntimo, ¿no? Entonces, yo diría como esas tres cosas que a mí me han ayudado y que son cosas que he descubierto que también me funcionan. Entonces, las pausas de sí descanso, dos, hacer cosas que no son de psicología, pero que me agradan. Y que también, en las que no seas experto, diríamos, ¿no? Como que aprenderlas. Y pues esta última, como que la parte espiritual, ¿no? Y eso puede ser desde cuando lees algo, ¿no? Cuando rezas, cuando tienes un ejercicio de meditación. Sí, como tú interpretes la espiritualidad, exacto, ¿no? Sí. Ok. Y siempre, bueno, creo que eso es ya algo personal, ¿no? Pero, por ejemplo, me gusta hacer siempre las cosas con personas, ¿no? Entonces, como que este trabajo que hacemos siempre ha sido como en colectivos, en grupos y con personas con las que finalmente también conectas, ¿no? Entonces, yo creo que eso amortigua cualquier... Sí, es difícil un trabajo con alguien que no... Exacto, trabajo con alguien que no conectas, por ¿no? supuesto. ¿Alguna frase o mantra que te inspire? Me inspiran mucho las dos que comenté. Uno, que la vergüenza cambie de lado, que la vergüenza cambie de bando. Y ya más inspiradora, sí creo esta que aún en medio del dolor, ¿no? Como al final de este camino, hay victorias, ¿no? Entonces eso me sostiene en tener la esperanza de que sigamos construyendo y que eso no te canse, a pesar de que a veces uno dice, ahí vamos de nuevo, ¿no? Ok, esto, ¿por qué otra vez, no? ¿Por qué? O ¿por qué tantos casos? Quisiera, o sea, a veces sentimos que avanzamos, entonces no, pequeñas victorias. Y al final, en el ser humano, yo sí creo que está belleza aún en medio del dolor. Ok, muchísimas gracias. Fari, ¿algún mensaje que quieras dar final para los espectadores que nos están viendo? Sí, quiero que en una entrevista así, ¿no? Que hiciste del día de nuestra profesión, preguntándonos, yo decía, siempre elige una causa, ¿no? Elegir una causa en la que a lo mejor puedas poner, ¿no? Tus habilidades, talentos al servicio, porque en realidad estamos en un mundo, creo, muy exigente, de mucho, como que todas las personas al final, lo que hoy está viviendo nuestro mundo es tan distinto a, por ejemplo, cuando era niña, ¿no? Y en cambio los niños ahora perciben la violencia. Un tiempito que estuve en el norte del país como sobre este tipo de violencia que es bastante atroz y yo veía a las personas que realmente decían, es que no podemos llevar a los niños al parque, ¿no? Es que, entonces, pero hay gente que está trabajando para recuperar tejido social y no importa que sean prácticas pequeñas, pero yo creo que si elegimos una causa donde altamente represente un compromiso de vida, va a resarcir
un poco a lo mejor Ya. el mundo en el que también nosotros lo hemos construido y yo creo que por ahí, ¿no? Sí. Mantendremos nuestra fe en este mundo. Notar esas pequeñas victorias en la causa, ¿no? Sí, 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 sí. Fari, pues no me queda más que agradecerte por tu tiempo. Muchas gracias por tu tiempo y por tus experiencias. Muchas gracias a ti, a tu equipo maravilloso, a este ejercicio, a este diálogo, te lo agradezco muchísimo. Y bueno, decirte que ¿no? Eres una gran persona y creo que están haciendo un trabajo maravilloso, así que hay que hacer eco de esto. Muchas gracias. Gracias, Fari.